Pensemos por un momento en el siglo XVIII, una época en que los imperios literalmente se construían sobre el agua, sobre el poder naval. Dominar los mares lo era todo. Significaba comercio, riqueza, poder mundial. Y claro, en el corazón de todo eso estaba el barco. Pero a ver, ¿cómo se construía la máquina más compleja y crucial de la época? Pues la respuesta, por increíble que parezca, era casi un secreto. Esta frase que vemos es de un tal Mungo Murray, un hombre que estaba justo ahí, en la primera línea, construyendo los barcos de la corona británica. Y en 1754 se dio cuenta de un problema gigantesco. El conocimiento para construir estas máquinas, vitales para la supervivencia del imperio, no estaba en ningún libro, no estaba estandarizado, era en esencia un arte secreto. Imaginen un mundo así, donde la fuerza de una nación entera dependía literalmente de sus murallas de madera. Es que estos barcos eran la tecnología de punta de su tiempo. Eran fortalezas flotantes, centros comerciales y naves de exploración, todo en uno. Perder un barco no era un simple contratiempo militar, era un golpe durísimo para la economía y la estrategia del país. Y esto nos lleva a la pregunta del millón. La construcción naval era súper inconsistente. Un diseño que funcionaba de maravilla en un astillero podía ser un completo desastre en otro. ¿Y por qué? Bueno, porque todo dependía del buen ojo del maestro carpintero, de trucos y tradiciones que se pasaban de boca en boca, pero no de reglas claras. Era un oficio lleno de secretos. Y es justo aquí donde entra en escena nuestro protagonista. Y ojo, no era un académico encerrado en su estudio. No, era un innovador, un hombre práctico con una misión clarísima. Sacar todo ese conocimiento de la oscuridad y ponerlo en manos de la gente que de verdad construía los barcos. Y aquí está la clave de todo. Mungo Murray no era un teórico. Él era un carpintero de ribera, un artesano que se ensuciaba las manos en los astilleros, que sentía la madera y las tensiones del casco. Y esa perspectiva, esa visión desde adentro, le dio una claridad total sobre lo que se necesitaba con urgencia. Un lenguaje común, un estándar para todos. Murray entendió que para construir un barco mejor, primero tenía que construir algo más, una nueva caja de herramientas. Pero no una con serruchos y martillos, no, una caja llena de principios matemáticos. Su libro no era solo sobre barcos, era un manual para pensar en la construcción de una forma totalmente revolucionaria. Miren nomás cómo lo abordó. En lugar de solo dar planos y decir, háganlo así, él enseñó los fundamentos, les dio las herramientas para pensar, geometría, proporción, logaritmos, trigonometría, todo para que cualquier carpintero pudiera entender por qué un diseño funcionaba como funcionaba. Para Murray, la geometría no era algo abstracto o aburrido. ¡Qué va! Era la herramienta para responder preguntas súper importantes. Por ejemplo, ¿qué forma de casco corta el agua más rápido? ¿O cómo distribuimos la tensión para que el barco sea súper resistente? Al final, todo se reducía a líneas, curvas y ángulos. Ahora, otro de los grandes retos era la escala. A ver, ¿cómo tomas el diseño de un barquito que funciona genial y lo conviertes en un buque de guerra gigante sin que sea un desastre? La respuesta era la proporción. Reglas matemáticas que aseguraban que las relaciones entre el largo, el ancho y la profundidad se mantuvieran siempre, predecibles. Pero Murray no era pura teoría. Su libro estaba lleno de instrucciones prácticas, de recetas paso a paso como esta. Esto que vemos no es solo un ejercicio de geometría, es básicamente un algoritmo del siglo XVIII. Una serie de pasos que cualquiera, con un simple compás y una regla, podía seguir para obtener un resultado perfecto, preciso, una y otra vez. Bien, con esta nueva caja de herramientas matemáticas en mano, Murray se preparó para el desafío final. Usar todos esos principios abstractos para la tarea complejísima, de diseñar las curvas tridimensionales de un barco, porque aquí estaba el verdadero reto, ¿no? Una cosa es dibujar un triángulo en un papel, pero otra, muy distinta, es trazar la curva perfecta de la proa de un navío de guerra. Hacía falta un puente entre los números y la madera. Y ahí mismo, en la portada de su libro, Murray nos revela su solución, porque no era solo un libro, ¿saben?
era un sistema completo que incluía una herramienta física, un instrumento diseñado para hacer que lo más complicado se volviera sorprendentemente sencillo. Pensemos en este sector como si fuera el eslabón perdido. Era una especie de computadora analógica. ¿Se imaginan? Un aparato que permitía a un carpintero ver unos números en una tabla, hacer un ajuste simple y ¡zas!, trazar la curva exacta que necesitaba para el esqueleto del barco. Era literalmente el software de diseño por computadora del siglo XVIII. Una locura. Lo que Murray logró fue un cambio de mentalidad gigantesco. Ya no se trataba solo de construir mejores barcos, se trataba de una forma completamente nueva de pensar sobre la construcción en sí misma. Miren esta tabla. Murray, en pocas palabras, estaba transformando un oficio que era casi un club secreto en una disciplina de ingeniería abierta para todos. Estaba cambiando la intuición por la precisión, los secretos por el conocimiento compartido, el arte por la ciencia. Estaba creando ni más ni menos que un lenguaje universal para los constructores. Y el impacto de todo esto fue mucho, pero mucho más allá de los astilleres. Fue como ver el espíritu de la ilustración en acción, la razón y el método científico aplicados para resolver un problema del mundo real. El legado de Murray es inmenso. Al poner por escrito todo el conocimiento de la construcción naval, hizo mucho más que ayudar a construir barcos. Demostró que cualquier oficio, por complejo que fuera, se podía analizar, se podía sistematizar y mejorar con las matemáticas. Y esa forma de pensar es exactamente la que, poco después, impulsaría la revolución industrial. Y todo esto nos deja con una pregunta final. ¿Por qué este proceso de convertir un arte en una ciencia no se detuvo en el siglo XVIII? Para nada. Lo vemos hoy en la cocina, en el marketing, hasta en la programación. Así que vale la pena preguntarse, ¿dónde más estamos viendo hoy cómo la intuición y la tradición les ceden el paso a los datos y a los sistemas? La historia de Mungo Murray no es solo sobre barcos, es sobre el poder transformador de la razón.